Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, le comentamos a aquellos seguidores que siguen este canal, Oasis de Bendición, que estamos pasando una serie en el libro de los Hechos. Y habíamos comentado que cuando tengamos un tema, pues, donde la gente pregunta, manda mensaje y haya un poco de controversia acerca de algún tema, bueno, lo vamos a tocar por acá en un en vivo y lo vamos a grabar también para colocarlo tanto en YouTube, en mi Facebook y por acá por TikTok. Por YouTube estamos como Oasis de Bendición. Por Facebook estoy como Wilmer Rodríguez. Y por acá, por TikTok, estoy como también Oasis de Bendición. Ya usted sabe que este es una plataforma online donde cualquiera pues también puede exponer sus puntos de vista. Hoy vamos a tocar el tema de los dos testigos. Porque en Hechos, capítulo número 1, el verso 8, Jesús le dice a sus discípulos, y me seréis testigo. Entonces, bueno, hay unas personas que empiezan a preguntar que si esos dos testigos, ¿quiénes son? Si es el pueblo de Dios, completamente con el pueblo judío. Entonces, en Apocalipsis 11 se menciona dos testigos proféticos que ejercen un ministerio poderoso durante el tiempo de la gran tribulación. Esta figura ha sido ampliamente debatida. Y muchos han afirmado que se trata de Moisés y Elías, o de Elías y Enoc, en razón de que no vieron muerte. Sin embargo, un análisis teológico profundo guiado por las escrituras mismas nos lleva a considerar un cuadro más amplio. ¿Por qué digo esto? Porque cuando usted entra a una iglesia, usted tiene un pastor, tiene un maestro, le dan una forma de doctrina, una enseñanza, pero esa enseñanza muchas veces pertenece a una escuela de teología bíblica y a usted no se lo dicen. Entonces, cierta persona cree algo y piensa que es un dogma, que es de la iglesia, que así tiene que aceptarlo, que es del pastor. Pero cuando vamos allá a las escrituras, porque Zacarías 4 ya nos habla de dos olivos que vierten aceite en el candelero, representando a hombres ungidos por el Espíritu para la obra del Señor. Jesús afirma que nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Por qué digo este versículo muy importante? En Juan capítulo 3, verso 13. Porque hay personas que dicen que Moisés, que Elías, que no vieron muerte y ellos están vivos y se fueron al cielo. Pero fíjese lo que dice Jesucristo. Nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cuando usted lee Hebreos capítulo número 11, ahí se incluye a Enoc. Y luego que mucha gente dice que no se fue para el cielo porque no vio muerte y estaba con Dios. Cuando usted lee el libro de Hechos, el capítulo número 11, que lo vamos a leer, dice que Enoc está ahí entre esos creyente. Primero está Abel y luego está Enoc. Y dice que él no recibió la promesa, lo prometido, en el verso 39 y verso 40. Y esa promesa, lo prometido, es la vida eterna para poder estar delante de la presencia del Señor. Entonces esto lo dice Cristo, no lo digo yo. Entonces, ¿cómo entender este cuadro profético? ¿Quiénes son verdaderamente estos dos testigos? Bueno, este estudio busca que usted primeramente tenga la noción bíblica, que hay textos oscuros que uno le puede dar claridad con lo que la Biblia dice. La Biblia interpreta la Biblia. Entonces, vamos a leer Apocalipsis, verso 1 en adelante, del capítulo número 11, para así estar viendo el tema de los dos testigos, pero también vamos a ver el tiempo y el ministerio de los dos testigos. Y a su vez, las interpretaciones que nosotros encontramos en diferentes teorías, en diferentes teologías y en diferentes pensamientos. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte,
y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Fíjense ustedes que esto tiene con relación a lo que habla nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, en Lucas 21 y Marcos 13, cuando dice que nosotros estaríamos sujetos al tiempo de los gentiles, y que cuando el tiempo de los gentiles se termine, entonces Él vendría. Y dice, luego de esto, fíjese también el tiempo, se le da un tiempo 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. O sea, a su vez, el tiempo que va a ser aullado la ciudad santa, 42 meses, es el mismo tiempo que los 2 testigos están pregonando su mensaje. 1260 días, que son 42 meses. ¿Qué relación tiene esto con aullar la ciudad santa y con los 42 meses, con los 1260 días? Eso lo vamos a ver. Estos 2 testigos son 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que el escritor aquí, el que le está dando vida a esta palabra y que la está escribiendo a lo que él se le enseñó, el que se la enseñó, el ángel, no está diciendo que los 2 testigos son fulanejos, son sutanejos, son perencejos, es el pueblo de Dios, no es el pueblo de Dios, son los judíos, son los gentiles, no. Simplemente está diciendo que estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de toda la tierra. Ahora, a su vez, en Zacarías capítulo número 4, verso 11 y 14, hablé más y dije, ¿qué significan estos 2 olivos? A la derecha del candelero y a su izquierda. Y él me dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Fíjese que hay similitud, por eso que le digo que la Biblia se interpreta con la Biblia. Entonces, ahora, fíjese que aquí tampoco está diciendo quiénes son, pero cuando usted lee este contexto de Zacarías, es Josué y el sumo sacerdote, que es llamado para edificar la ciudad, que ya se había dado la profecía en Daniel y Zorobabel. Esos 2, ellos son los 2 ungidos y que representan al pueblo de Dios, que están llenos del Espíritu Santo. Por eso que se pone ahí también el aceite. Dice, si alguno quiere dañarlo, el verso 5, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerle daño, debe de morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Por eso que asocian esto al ministerio de Moisés y Elías. Ahora, a su vez, esto no lo dice aquí, sino que lo asocian. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. A su vez, cuando usted lee Apocalipsis 13, que es la bestia, que también se relaciona con Babilonia y con los personajes que controlan al sistema mundano bestial, que es el sistema babilónico aquí en la tierra, también se le dan 42 meses. Todo va concordando con eso. Y también se le da tiempo y medio tiempo, que son los 3 años y medio, que es el mismo testimonio que Jesucristo dio aquí en la tierra, 3 años y medio en su ministerio, que a su vez se relaciona con el ministerio que tiene la iglesia aquí en la tierra, mientras esté aquí en la tierra predicando el evangelio. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Fíjese cómo está identificando la Escritura a la ciudad donde Jesucristo fue crucificado en Israel, como también la identificó Jeremías, Isaías, como Sodoma hubiésemos nosotros venido a ser si el Señor no nos hubiese dejado un remanente. Entonces vamos a leer también Romanos capítulo número 11. Y vemos qué relación tiene el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 11 con esto. Entonces dice que
Dice, por cuanto, del verso 13, por cuanto a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo, apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si alguna manera pueda provocar a celos los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también es la masa restante, y si la raíz es santa, también las ramas. Pues si alguno de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ella. O sea, el olivo silvestre y el olivo natural. Y aquí dice los dos testigos en forma de olivos. Entonces fíjense que hay cierta similitud de las mismas palabras que habla el apóstol Pablo y que habla acá. A su vez, como yo le digo, cuando nosotros estamos enseñando algo, nosotros no podemos decir tajantemente, mira, esto lo digo yo y esto es así, lo afirmo así. Nosotros buscamos los textos bíblicos. Póngase que yo ahorita hago una teoría de esto y yo escribo un libro y muchos pastores empiezan a pasar esto, pero ellos no lo dicen que este es un análisis que hice yo, sino que es lo que dice el Espíritu Santo. No, lo que dice el Espíritu Santo es lo que está escrito aquí en la Biblia, amado hermano. Lo que digo yo y lo que yo interprete con los textos que yo busque y haga una teología sistemática, ya ese es un pensamiento mío. Usted no está obligado a creerlo. Usted va a ser juzgado por lo que dice aquí. Cuando usted predique la palabra de Dios, lo que está aquí. ¿Quiénes son los dos testigos? Bueno, estos dos olivos, los que están delante de la presencia de Dios, los que están llenos del Espíritu Santo. Pero a mí me parecen, y yo puedo creer que estos dos olivos son Moisés y Elías, pero eso no lo dijo el ángel, eso no lo escribió Juan, eso lo digo yo. Entonces, usted cuando esté delante de la presencia del Señor, el Señor lo va a juzgar usted por lo que usted está diciendo aquí en la tierra, lo que usted predica. Y el Señor le va a decir, bueno, yo no voy a ser juzgado porque yo dije que a mí me parecía, no que tú lo dijiste, Señor, porque yo un día voy a estar delante de tu presencia y yo voy a ser juzgado, yo voy a dar cuenta. Aquí hay una conexión directa entre las visiones de Zacarías y Apocalipsis. En Zacarías los olivos simbolizan a Zorobabel y a Josué, líderes del pueblo ungidos por el Espíritu para restaurar el templo. Esta figura se amplía en Apocalipsis, donde estos olivos ya no representan solo individuos, sino el testimonio profético continuo del pueblo de Dios en medio de la oscuridad. Un simbolismo del testimonio profético sostenido por el Espíritu Santo. Entonces, fíjese que los mismos 42 meses que los gentiles van a hollar la ciudad, cuando usted lee el libro de Mateos capítulo 24, que les había comentado, Lucas 21 y Marcos 13, dice el Señor Jesucristo, Jerusalén será hollada por los gentiles. Es lo mismo que dice aquí en Apocalipsis, que los gentiles hollarán la ciudad santa por 42 meses. El Señor también habla de una tribulación que va a venir sobre el pueblo judío y vamos a conectar todas esas ideas. Ahora, fíjese que a su vez, yo leyendo la Escritura y teniendo ciertas citas, palabras del Señor, conectándolo con esto que está aquí, esa es una perspectiva que yo veo, que me la da para tener una luz de estos dos testigos que dice la Biblia, porque el Señor asocia el tiempo de los gentiles con hollar la ciudad santa, que es lo que dice aquí en el texto de Apocalipsis 11, y los gentiles hollarán la ciudad santa por 42 meses. Entonces, si el Señor Jesucristo dice que a su vez los gentiles van a hollar a Jerusalén hasta que Él venga, y dice que Él decreta una gran tribulación sobre este pueblo e ira sobre este pueblo. Y después dice en Mateo 24, después de aquella tribulación, ¿cuál tribulación? La que Él le decreta a los gentiles. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis, la mujer que tiene el hijo que fue arrebatado para Dios en el capítulo número 12, dice que ella va al desierto y es sustentada allí por 1260 días, 42 meses. Tiempo y medio tiempo, que es lo mismo que hallar la ciudad santa, que es lo mismo tiempo de los gentiles. Ahora, a su vez, los mismos personajes que salen de la gran tribulación, se da un marco bíblico de todo el tiempo del periodo del Señor, donde la iglesia está operando en la tierra, que es el periodo de los gentiles. Así que vamos a ir introduciéndonos en este estudio. Ahora, para dejar claro
Nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. En Hebreos capítulo número 11, donde aparece no, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, ellos no estaban perfeccionados. La perfección vino después de la ley. Cuando usted lee aquí Hebreos capítulo número 7, cuando usted lee Hebreos capítulo número 7, usted lee el verso 18 en adelante o del 17, dice, nada pues perfeccionó la ley para una mejor introducción, o sea, un mejor pacto. ¿Por qué? Porque Jesucristo trajo la vida eterna. Gracia había, porque Noé halló gracia delante de Dios y él fue salvo. Y también dice que Abraham fue justificado no por sus obras, sino por su fe. Ellos estaban en el seno de Abraham esperando que la vida eterna, que la trae Cristo. Dice Romanos 3, verso 21, que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, la justificación, lo que habla Isaías en sus capítulos, que nosotros, los que vamos a recibir el Espíritu Santo, tendremos una justificación por medio de la muerte del Mesías. Ahora, ellos estaban confinados, pero no habían tenido esta vida eterna, porque ellos estaban a espera de la manifestación del Mesías, que a su vez iba a perdonar sus pecados y lo iba a justificar. Entonces, fíjese, decir usted que Moisés o Elías o Enoc estaban en el cielo está contradiciendo el libro de los Hebreos. Entonces léase Hebreos capítulo número 11, léase Hebreos capítulo número 7, que dice que nada pues perfeccionó la ley y que Jesucristo viene a ser ahora nuestro sumo sacerdote. Dice ahora en Romanos 5:14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, porque entonces quien suplanta a Moisés es Cristo, quien hace el éxodo espiritual. Así como el éxodo material, Dios llamó a salir de Egipto a su pueblo, y de Egipto llamé a mi hijo, y siempre Dios vio a los salvos, a sus hijos, lo vio en Cristo, y es lo que Mateo interpreta, de Egipto llamé a mi hijo. O sea, Dios ve a su pueblo, es en Cristo, lo que dice el apóstol Pablo, en Él. ¿De dónde el apóstol Pablo saca la idea en Él? Pues en Cristo. Siempre los que han sido salvos, Dios lo ha visto en Cristo. Porque el apóstol Pablo dice que el hombre no puede ser salvo por obra, sino por la justificación que es en Cristo Jesús. Ahora, Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, tanto los que estaban en el antiguo pacto como los que están en el nuevo pacto. Vamos a hacer esta reflexión. Cristo mismo aclara que nadie ha subido al cielo. Antes de él, aunque Elías fue arrebatado, no fue glorificado. Y Enoc caminó con Dios, pero Hebreos 11 aclara que tampoco recibió lo prometido. Antes de la redención, las almas de los justos estaban en el seno de Abraham. Lucas 16:22. Esperando la consumación. Jesús venció al que tenía el imperio de la muerte. Hebreos 2:14. Rasgó el velo, abrió el camino nuevo y vivo al Padre. Ahí está claro. Entonces estas personas, nadie había entrado delante de la presencia del Señor. Nadie estaba allá. Es por eso que dice también Efesios capítulo número 4, que llevaba cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, que es el Salmo 68. Eso es lo que interpreta el apóstol Pablo. Ahora fíjese, el testimonio del pueblo de Dios de Israel y la iglesia. Hechos 1:8. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quiénes están testificando hoy delante de la presencia del Señor y están sentados en lugares celestiales? Pues los judíos convertidos y los gentiles convertidos. Para mí entender, viendo las escrituras y buscando los textos oscuros y aclarándolos con los claros, Isaías 43 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. ¿A quién le dice esto? Pues a nosotros, quien estamos testificando de Jesucristo. Ahora, Isaías 44:8, vosotros sois mis testigos. ¿Hay Dios fuera de mí? Pregunta el Señor. Romanos 11:17, que los que habíamos leído, tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellos. O sea, ahora estos olivos son los dos olivos que están injertados en la raíz, que es Cristo, y son los dos olivos que están ungidos, que a su vez hacían
delante del templo del Señor, cuando estaba hecho, que no había sido destruido, alumbraban con el Espíritu Santo, que somos nosotros hoy día la luz del mundo. Desde Isaías hasta el libro de los Hechos, Dios siempre ha tenido testigos. Primero fueron los profetas y el remanente fiel de Israel. El remanente fiel, porque no todos los que estaban dentro del pueblo de Israel eran testigos o fieles. Ahora bien, los que son redimidos de entre los gentiles, injertados en el olivo natural, los dos testigos de Apocalipsis pueden representar ese testimonio dual. Tanto Israel redimido como el pueblo gentil redimido hacen a su vez una sola luz, un solo pueblo, un solo cuerpo, y predican el evangelio en medio de un tiempo de tribulación, decretado por Cristo a los judíos, a la ciudad de Jerusalén, que es lo que está viviendo. Allá está el templo de la roca, la mezquita, está siendo hollada por los gentiles hasta que Él venga. Hay personas que dicen, ahí se va a construir un tercer templo. Bueno, no lo sabemos, todavía no se ha construido. Muchos han tratado de identificar literalmente a los dos testigos, como Moisés, Elías, Enoc, por las escrituras. ¿Pero qué muestran las escrituras? Nadie subió al cielo. Todos los santos del Antiguo Testamento esperaban la promesa. El testimonio profético está siempre en manos del pueblo de Dios. Zacarías solo va a haber hecho, tanto por los apóstoles, tanto por los profetas. Eso siempre ha estado en el pueblo de Dios. Por lo tanto, los dos testigos, fíjense, no deben entenderse necesariamente como dos individuos literalmente que van a ser resucitados, sino como un símbolo profético del testimonio espiritual del pueblo de Dios en su plenitud, tanto judíos como gentiles, durante los últimos tiempos. Ahora, como yo vuelvo y le aclaro, esto es algo que estoy desarrollando yo por medio de las escrituras. Usted tiene las escrituras, pero es algo para que, hermano, cuando haya usted estas polémicas, usted diga, mira, los dos testigos son, esto es lo que dice aquí. Si usted dice que es Moisés o es Elías, eso lo está añadiendo usted. Si usted dice que son los judíos o los gentiles, eso lo está añadiendo usted. Pero yo, como buen cristiano y que busco, por lo menos si a mí me preguntan los testigos de Jehová, me preguntan los mormones, ¿qué crees tú que son los testigos? Bueno, yo puedo dar mi punto de vista. Si yo no estoy de acuerdo que es Moisés y Elías, bueno, y también le digo, bueno, mira, hay personas aquí dentro de la iglesia, de nuestra congregación, que dicen que es Moisés y Elías, pero yo no estoy de acuerdo. La figura de Zacarías, las enseñanzas de Jesús, la doctrina paulina y el testimonio de Hebreos no dan luz para entender estos textos en armonía con el mensaje. A su vez, yo no estoy contradiciendo a aquellas personas o no lo estoy contradiciendo como personas a ellos, atacándolos. No, yo estoy aquí hablando lo que dice la Biblia. Porque si una persona me dice a mí, no, él no se fue para el cielo, está contradiciendo a Jesús, hermano, le digo yo. ¿Por qué? Porque Jesús dice que nadie subió al cielo. Ahora, fíjese. Vamos a ver el ministerio de los dos testigos y las fechas apocalípticas, que es otro problema más en la cronología apocalíptica. Uno de los elementos más debatidos en el estudio de la escatología es la duración del testimonio de los dos testigos. Apocalipsis 11 y su relación con las fechas proféticas. Fíjense cuántas fechas hay. 1260 días. 42 meses, 3 años y medio y otros periodos simbólicos como los 1000 años de Apocalipsis 20, ¿verdad? El tiempo y medio tiempo, que también se asocia a 3 años y medio, que viene a ser el simbolismo de las 70 semanas de Daniel, semanas de 7 años. Ahora fíjese que el dispensacionalismo toma las semanas de 7 años y corta esa semana en 3 años y medio y la pega al Apocalipsis para encuadrar los 1260 días, que son 3 años y medio, 42 meses, 3 años y medio. Tiempo y medio tiempo. Ahora, a su vez, como yo le estoy diciendo, haciendo una exégesis bíblica, sin embargo, nosotros tenemos que revisar la escritura. Los textos mencionan periodos en relación al tiempo de la tribulación de la iglesia, el reino de Dios y el milenio. Para que usted vea por qué el milenio está identificado con el reino de Jesucristo. A su vez, como le digo, hay teorías bíblicas donde muchas personas dicen que el milenio se va a llevar a cabo en el cielo cuando Cristo venga. Otros dicen
que el milenio se está dando aquí en la tierra, es el reino inaugurado por Cristo aquí y que lo está llevando la iglesia. Y otros dicen que el milenio va a ser aquí un periodo en la tierra de 1000 años, como lo dice la Biblia literalmente, donde va a estar la iglesia y donde van a estar los judíos como personas con este cuerpo, los ángeles y la iglesia glorificada. Ahora, cuando nosotros vamos y hacemos un exégesis, nosotros tenemos verdad, porque usted le dicen una cosa y usted repite como loro, porque usted no busca las escrituras y ve qué es lo que dice la Biblia. Apocalipsis 11, 2, 3, 42 meses, pero también a su vez dice 1260 días que se adjudican al tiempo de los gentiles que van a hollar la ciudad santa. Y ese tiempo no es de 3 años y medio. Ese es un tiempo que Jesucristo decretó y que tiene que concordar con lo que está diciendo el ministerio de los 2 testigos. Y es por eso que yo le digo, ahora a su vez, si usted está viendo las escrituras, porque usted puede creerle también a las personas que le enseñaron la palabra. Y usted puede tener su perspectiva. Pero si yo estoy enseñando acá y yo veo a través de la luz de las escrituras que estos 2 olivos pueden ser la iglesia, que a su vez, como judíos y gentiles estamos predicando acá, pues vamos a estar predicando en el tiempo que Jesucristo decretó su evangelio, el pueblo recibió en el día del Pentecostés hasta su segunda venida. Y es un tiempo de tribulación, lo dice el apóstol Pablo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos en el reino. Ahora fíjese, Pablo en su primer capítulo de segunda de Tesalonicenses dice que es necesario pagar con tribulación a los que os atribulan. También Daniel capítulo número 7 dice que serán entregados en tiempo y medio tiempo. Y esa bestia es el carácter bestial del mundo aquí en la tierra que va a perseguir a los santos. Y eso es lo que está pasando, porque una cosa es que usted vea la Biblia y otra cosa también que usted vea e interprete la historia. Ahora, dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahora, y dice después, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Ahora fíjese, el mismo periodo de 3 años y medio es expresado en 2 unidades, 42 meses y 1260 días para los testigos, uno para los gentiles y otro para los testigos. Es un periodo simbólico de opresión, testimonio y persecución. Fíjense las 2 cosas. Primeramente es para hollar una opresión y de persecución. En Apocalipsis 12, vamos a leerlo acá, Apocalipsis 12 dice, y la mujer huyó al desierto donde tenía lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Es lo mismo, 1260 días. Entonces, en Apocalipsis 3, tiempo y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12, 14, o sea, donde los que salen de la mujer, los que tienen el testimonio de Jesús, se le da ese tiempo. Y se le dieron alas a la mujer, las 2 alas de águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, y en su lugar donde será sustentada por tiempo y la mitad de un tiempo. Ahora, otra manera simbólica de decir 3 años y medio. El tiempo del desierto es el tiempo de protección y de prueba para el pueblo de Dios. Es paralelo al Éxodo y al tiempo de Elías. Apocalipsis 13:5, la autoridad de la bestia. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que es lo mismo que le dice tiempo y la mitad de un tiempo. Fíjese que esta misma bestia que se le da este tiempo, a su vez es el mismo tiempo que persigue a la mujer en el desierto y a los que salen del testimonio de la mujer. O sea, usted sabe que cuando llegó el día del Pentecostés, para que ellos fueran testigos se le derramó el Espíritu Santo y fueron perseguidos por Satanás. Pero a su vez ese pueblo parió al pueblo de los gentiles, que fueron injertados, lo que dice el apóstol Pablo. Pero también entonces Satanás persiguió a los gentiles, que es la parte de la mujer, porque la mujer fue arrebatada para el cielo. Ahora, sí, está identificando a los judíos,
Porque cuando el apóstol Pedro le dice el mensaje, y si usted ha visto los estudios que yo estoy pasando, o también lo estoy pasando como un devocional de vez en cuando, para que también los niños puedan entender, lo que yo digo ahí cuando Pedro da el discurso, dice, varones israelitas, es para vosotros las promesas. Ahora, Dios le da la promesa al pueblo de Israel, ¿y quiénes la reciben? Pues el pueblo de Israel. No la reciben ni los egipcios, no la reciben ni los iraníes, no la reciben ni los madianitas, los que estaban al lado, los enemigos del Señor en ese tiempo, que eran identificados como los eteos, los fereceos, los jebuseos, los que eran pues de la familia de los árabes. No lo reciben son los judíos, a quienes Dios le dio las promesas y a donde vino el Mesías. Entonces fíjese que luego que ellos nacen de nuevo, entonces esas mismas promesas son a su vez para los gentiles, lo que dice el apóstol Pablo, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Entonces fíjese que todo esto va concordando con un análisis profético. Apocalipsis entonces 13:5, ¿cuánto tiempo se le da a la bestia? El mismo periodo. Este es el mismo periodo del gobierno de la bestia. El testimonio de los santos ocurren simultáneamente. Porque cuando usted lee Apocalipsis 12, viene Apocalipsis 13. Entonces, ahí se ve que ¿quién está persiguiendo a los santos? Pues la bestia, que tipifica a Satanás con el sistema mundano, el mundo. Ahora, el periodo profético de Daniel 7:25. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Quién es este? Satanás. O el sistema maligno que también Daniel, la Biblia lo tipifica con el pueblo romano. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo, 3 años y medio. Entonces fíjese que esto se traslada al Apocalipsis. Daniel 9:27. Y por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, la famosa semana 70, aquí se introduce la idea de una semana profética de 7 años, cortada a la mitad por un acto profanador. El dispensacionalismo, ¿verdad?, aísla esta semana al final de los tiempos, pero muchos intérpretes bíblicos la ven consumada en Cristo, quien a la mitad de la semana hizo cesar el sacrificio con su muerte. Fíjese que hay otras ideas, mientras que ellos dicen que falta una semana 70, bueno, hay otros que creemos, que yo por lo menos creo que ya esa semana ya están cumplidas. Porque Jesucristo fue quien hizo cesar la ofrenda y el sacrificio. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice Hebreo que ya no hay más sacrificio por los pecados. Ya delante de Dios, el único sacrificio que Dios aceptaba para que la gente entre al cielo y entrara al cielo, los que estaban en el seno de Abraham y los que habían creído ahí en el Pentecostés, es la muerte y resurrección de Cristo. Porque cuando usted lee Efesios capítulo número 2, dice que de los dos pueblos hizo uno solo y rompió la enemistad en su carne. No viene por la conversión, viene por la obra de Cristo. Eso es las personas que lo malinterpretan también, pero cuando usted lee la Biblia, dice el apóstol Pablo que él rompió la maldición en su carne. Y es lo que dice en Gálatas, que Dios lo hizo maldición por nosotros, para romper la maldición del pecado que nosotros teníamos. Entonces en la cruz del Calvario, Jesucristo pone su carne, como lo dice Mateo 26:26, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Para qué? Para que usted sea salvo, para que usted sea libre de la maldición. Entonces, porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Es lo dice Levítico. Esa es la idea que toma el apóstol Pablo. Entonces, cuando Jesús está en la cruz del Calvario y muere en la cruz del Calvario, muere y destruye el pecado, que es lo que dice la simiente en Génesis 3:15, y le da el golpe a Satanás en la cabeza, que es lo que dice Hebreos 2:14, destruyendo el imperio del diablo y sacando a las personas que estaban sujeta a la muerte, como dice el apóstol Pablo, que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Ahora Cristo le da la vida eterna a los que estaban en el seno de Abraham y a los que estaban en el aposento alto, a los 120. Y ahora tienen entrada libre porque se rompe el velo. Y dice Jesucristo que Él es quien trae la vida eterna. Aunque las personas eran salvos en el seno de Abraham, tenían gracia porque no fue por obra, y habían sido justificados porque no fueron justificados por sus obras,
pero no tenían la vida eterna, que la trae Jesucristo. Bueno, amado hermano, amado amigo, usted sabe que por acá también, por esta red, usted puede dejarme sus mensajes, ya que yo por acá, estos estudios yo los estoy grabando porque después yo mismo los vuelvo a escuchar, los vuelvo a analizar, porque usted sabe que nosotros somos humanos. Puedo tener un error, puedo ir, o también puedo tener más iluminación, porque yo no paso un estudio por acá a huele pájaro. Yo leo la Biblia. Y no es que yo tenga tampoco 4 años acá en el Señor, yo tengo tiempo acá. Esto tampoco es por año, porque yo también tengo unas ideas desde que yo me convertí. No las cambié, porque yo me fui a la Biblia. Mas, sin embargo, la iglesia donde yo crecí, esto no era dado así. Ni me decían, mira, tú crees en esto y esto es lo que dice fulaneo. No, me lo enseñaron como un dogma. Pero cuando me lo enseñaban como un dogma, yo leía la Biblia. Bueno, no se sujeta a la Biblia, pues no lo creo. Deje que yo lo investigue. Entonces yo lo investigaba. Fíjese entonces que la gran tribulación en los evangelios, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el tiempo, desde el mundo hasta ahora, ni la habrá. Lucas, pero cuando viere a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe entonces que su destrucción ha llegado, porque estos son días de tribulación. Marcos 13. Y vamos a leer esta palabra un poco más amplia para enseñar acerca de la tribulación y la gran tribulación, que también es otro mensaje que choca dentro de la iglesia evangélica, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación. Ahora fíjese que la doctrina preterista dice que ya esa gran tribulación se dio y ya, porque eso fue para Jerusalén. Ahora, pero fíjese cuando nosotros vamos a leer Lucas 21. Lucas 21, que dice aquí, desde el verso 20, pero creo que vamos a leerlo desde el verso 15. Dice así, aquí dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas seréis entregado aún por vuestros padres y hermanos, parientes y amigos, y os matarán algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Fíjese que le está decretando una tribulación a ellos. Pero después dice en el verso 20, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en el campo no entren en ella, porque estos días serán de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Fíjese, todas, no están quedando ninguna por fuera. Esta es boca de Jesús, hermano. Entonces, fíjese que fueron decretadas profecías para el pueblo de Israel y se están, más hay de los que críen en aquellos días y de los que críen en estos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, dice, e ira sobre este pueblo, el pueblo de Israel y la ciudad, dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Ahora fíjense lo que dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Cuándo se va a terminar el tiempo de los gentiles? Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundida a causa del bravido del mar y de las olas. Ahora, cuando nosotros pasamos a Mateo 24, que das un poco de la misma información, dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, de la tribulación que está hablando, lo que dice Mateo, eminentemente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí hay un lenguaje un lenguaje cinético que llaman, que el Señor aparece en las nubes y es juicio. A su vez también aquí Él va a dar su perspectiva
también de que Él va a venir por segunda vez y el día ni la hora nadie lo sabe. Pero Él está decretando una tribulación, un juicio e ira sobre este pueblo. Y dice, eminentemente después de la tribulación de aquellos días, quiere decir que esa tribulación comienza con ellos y va a terminar con su segunda venida. A su vez es el testimonio de los santos que es perseguido por la bestia y le da tribulación. A su vez es el mismo tiempo de los gentiles que ahollan la ciudad por 42 meses. Entonces fíjense que todo esto va concordando. O sea, por eso que yo tomo el tiempo por acá y paso este estudio, porque yo sé también que hay otros que lo pasan y ponen su punto de vista. Jesús habla de una gran tribulación histórica a Jerusalén que ocurrió en el año 70. Ahora, esa tribulación por Tito, por el general Tito, su hijo, que era Vespasiano, el emperador, que destruye casi toda la ciudad y los lleva al cautiverio, como dijo Cristo, y destruye el templo, que no queda piedra sobre piedra. Ese es el segundo templo, decretado por Daniel en un periodo de tiempo histórico con el imperio romano. O sea que para eso darse tiene que estar el imperio romano. Ahora hay personas que dicen, también yo la respeto, que la semana 70 no se ha cumplido y que la semana 70 se va a cumplir después que la iglesia se vaya de aquí de la tierra. Bueno, teoría que yo no creo, porque entonces también tendría que salir el imperio romano. El imperio romano dicen ellos que va a resurgir, es por eso que dicen que Tron era el segundo Ciro. Pero fíjese que todo eso está sujeto a los eventos de aquí de la tierra. Más adelante los Estados Unidos puede caer como nación poderosa, puede caer Rusia también, se viene levantando China. ¿Quién sabrá nosotros si nosotros morimos y los Estados Unidos cae como nación y después Brasil o Argentina, que crezca como potencia, le da la gana de ayudar y proteger a los judíos? Nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos. Mire, hay personas que tenían sus cálculos, han muerto. Ellos ni saben lo que está pasando aquí en la tierra. Antes colocaban a otras naciones que va a haber esta guerra con esta. Yo recuerdo cuando yo me convertí en los primeros años, Yasser Arafat es el cuerno pequeño, sacaron un libro, se murió Yasser Arafat. Se murieron la gente también que escribieron esos libros, pero que eran más viejos que yo. Porque han pasado años, de los años 93, eran viejos. Ahora, ¿dónde quedó sus teorías? Se fueron al cielo. ¿Qué van a hacer con esas teorías? Usted lo escucha y es como escuchar CNN, es como escuchar la Deutsche Welle, porque lo que pasan es guerra, muerte, violencia, los niños que están pasando hambre. Entonces vea las noticias, es lo mismo. No nos convirtamos en noticiero, hermano. Hablemos y prediquemos la palabra. Las cosas que están sucediendo aquí fueron decretadas por Jesús. Lo que está sufriendo el pueblo de Israel, bueno, es la tribulación que Él le decretó. Por eso vimos nosotros lo que hizo Hitler. ¿Por qué? Porque es palabra de Jesús. Eso ha servido para que muchos judíos clamen a Jesús. Porque cuando usted ve los testimonios cristianos de los judíos que están en Argentina, de los judíos que fueron a Venezuela, de los judíos que fueron a Europa, muchos de ellos han escrito testimonios que clamaron a Cristo, como muchos de los judíos cuando se empezó a destruir el templo. Lea usted las antigüedades de los judíos de Flavio Josefo. Flavio Josefo estuvo en ese tiempo, aunque no es un tiempo que nosotros vivimos, hay personas que escribieron. Ahora, él no fue cristiano, pero cuando él escribió, muchas personas decían ahí que era lo que Cristo había decretado, que era la verdad lo que había dicho Cristo. Y al ver el templo destruido, la ciudad destruida, muchos de ellos clamaban al Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Que el que clamara al Señor, pues será salvo. Y empezaron a creer en el Mesías. Jesucristo dijo que el que no cree por la palabra, bueno, crea por los hechos. Ahora, que el que endureció su corazón, la endureció. Entonces, vamos a la parte número 5 acá de este estudio que tengo acá para terminar, porque ya van 42 minutos. El dragón y la mujer, persecución y el testimonio. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí describe la persecución del pueblo de Dios, la iglesia, por parte de Satanás. Esta persecución ocurre durante el tiempo del testimonio, no solo en la semana final, sino de todo el tiempo. No es una semana, no es algo que es dogmático, sino que es algo que es simbólico. Es lo que estamos viendo aquí. El milenio, que ese es otro tema que yo lo tengo por aquí también en mis redes. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años.
Entonces muchos interpretan estos 1000 años como 1000 años literales. Entonces, vuelvo y le repito, debido a la escuela teológica que usted tenga, usted va a tener un punto de vista. Pero, amado hermano, amado amigo, no se moleste conmigo. Usted tiene un punto de vista, yo también tengo uno. Cuando usted se muera y yo me muera, todos nosotros vamos a dar cuenta delante del Señor, como yo le estoy diciendo, si usted verdaderamente predicó las Escrituras o predicó un punto de vista. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Entonces muchos interpretan estos años como literales, otros lo interpretan como simbólicos. Entonces fíjense que ahí hablan, ahí en Apocalipsis 20 habla de dos resurrecciones, una espiritual y una material. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Después que Satanás sea suelto de su prisión, dice, saldrá y perseguirá y vendrá con una guerra. Y dice, y reinarán con él 1000 años. Entonces fíjese que el escritor pone, y vivieron y reinaron con Cristo. Dice, un periodo completo, y vivieron y reinaron. Da un periodo completo de 1000 años, porque no se sabe cuándo Cristo venga. Nosotros tenemos una resurrección espiritual. Ahora, cuando Cristo venga por segunda vez, nosotros vamos a reinar con Cristo y reinarán. Usted cuando lee ahí, está un tiempo presente y está un tiempo futuro en Apocalipsis 20. ¿Por qué? Porque hay una resurrección espiritual y hay una resurrección en la carne que va a ser glorificada. Entonces, ese es mi punto de vista, a como yo he visto Apocalipsis 20. Ahora, fíjese que a su vez ese reinado de Cristo, que son los 1000 años, para nosotros no cesan. Pero para Cristo sí aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Cristo está reinando con su iglesia aquí en la tierra. Porque el reino no es de este mundo, el reino opera en la iglesia, que es espiritual. Cuando Cristo venga, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, necesario es que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Pero Él dice que sí está reinando. Necesario es que Él reine. 1 Corintios capítulo número 15, verso 25 en adelante. Cuando Cristo termine el reino aquí en la tierra, que va a terminar con su segunda venida, eso es lo que divide los 1000 años. ¿Por qué divide los 1000 años? Porque los 1000 años son el reino de Cristo que viene de la tierra, que viene del cielo, se inauguran aquí en la tierra y empiezan a correr hasta su segunda venida. Ahora, esos 1000 años son divididos por la segunda venida de Cristo, pero a su vez el reino de Cristo nadie lo destruye y sigue reinando con nosotros, porque el reinado de Cristo va a ser terminado es aquí en la tierra cuando Él venga por segunda vez, pero no termina para nosotros. Nosotros seguimos reinando con Cristo. La única diferencia es que la tierra va a ser transformada y nosotros vamos a ser glorificados. Pero si yo ahorita estoy reinando con Cristo, me voy para el cielo, sigo reinando con Él, y cuando venga con Él, como dice el apóstol Pablo, que suena la trompeta, yo vengo con Él, soy glorificado y sigo reinando con Él. Pero aquí en la tierra se termina ese reino. Es por eso que de este lado, antes que Cristo venga, dice, y vivieron y reinaron. Y después que Cristo venga, y reinarán. ¿Por qué? Porque ya estaremos glorificados. Entonces, a su vez, hay un reino aquí en la tierra que el Señor Jesucristo lo denominó como el tiempo de la siembra. A su vez dijo que este es este siglo. Y después de este lado, después que Él venga, va a ser la cosecha y el siglo venidero. Entonces nosotros estamos aquí predicando. Ahora nosotros estamos en un lugar de juicio, somos testigos. Si usted, amado amigo, usted que no tiene a Cristo, usted escuchó esta palabra, usted escucha a un testigo de Jesucristo, que Él viene, que Él reina. Si no es su rey, no es su señor, usted no va a reinar con Él. Usted va a ser condenado y juzgado. ¿Cómo? Por esta palabra que nosotros te estamos predicando. Si tú pones tu corazón duro, no aceptas a Cristo como tu único y suficiente Salvador, y tú le das marcha y rienda suelta a tu pecado, a tu maldad, dándole la espalda a Cristo, entonces tú un día darás cuenta delante del Señor. No tendrás excusa tampoco, porque hay una revelación natural. El cielo, la luna, las estrellas, todo trabaja inteligentemente con un orden y preciso. Tú no estás preocupado si mañana el sol va a alumbrar, si la luna se va a caer, si la tierra se va a parar, porque todo lo maneja el Señor. Y eso es un testimonio vivo. Ahora también se te está predicando la palabra de Dios para que tú entonces recibas la revelación especial que viene por medio del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Bueno, que Jesucristo vivió aquí en la tierra, murió, resucitó para que tú seas perdonado de tus pecados. Derramó su sangre.
Ahora, si tú quieres ser un testigo de Jesucristo, tú tienes que aceptar a Jesucristo. Venite a las filas del Evangelio, recibirlo como tu único y suficiente Salvador, como tu Rey, como tu Señor, tomar la cruz todos los días y servirle a Él. Pero eso tiene que ser de corazón, por la fe, por la palabra que tú has escuchado. Pero si tú, como dice el Señor, el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre y sus santos ángeles. Mas el que me confesare, yo también le confesaré. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Nosotros somos pocos, pero son muchos los que son llamados. Así que este llamado se te está haciendo. También tú tienes el peregrinaje de tu vida para que algún día, si tú no te decides, cuando tú te decidas, Cristo te espera con los brazos abiertos. Ahora, si tú a su vez lo recibes hoy, tú serás testigo de Jesucristo. Entonces estás llamado a testificar. Si tú sientes que el Espíritu Santo habla a tu vida, a tu espíritu, y que Dios te está llamando y te está haciendo el llamado, no el hombre, porque simplemente nosotros somos un vaso de barro, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo número 4, verso 7, que somos un vaso de barro, donde la excelencia del poder de Dios actúa, no de nosotros, porque yo también me convertí por medio del Evangelio, que me lo predicó otro. Y yo acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y hoy soy testigo. Estoy en un lugar de poder y de autoridad que Cristo me dio, aunque yo no esté en una fila de un gobierno. Cuando yo me muera, entonces el Señor me va a llamar a mí y me va a poner a testificar delante de los que yo le prediqué. Vecinos, amigos, primos, tíos, sobrinos, a todos los que yo les he predicado en mi familia y a todos los que escuchan por redes, a todos los que escuchan en el trabajo, en cualquier lugar, entonces ellos serán responsables. Eso no es nuevo. El Señor le dijo al pueblo de Israel por medio del profeta Ezequiel en el capítulo número 3, amonesta al impío, amonéstalo, llámalo, dile que hay dos caminos. El de salvación y el de perdición. Si tú no amonestar al impío, entonces tú serías culpable y responsable de la sangre. Amado hermano, tú que estás escuchando, tú tienes que amonestar al impío, hablarle de su pecado y de su maldad, que se arrepienta de sus malas obras. Porque si el impío es amonestado, entonces él va a cargar con su culpa y su responsabilidad. Pero si tú le amonestares, tú habrás librado tu alma, tú habrás librado tu testimonio. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Bueno, amado hermano, amado amigo, bendiciones de lo alto. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. No se olvide. Si usted quiere algún tema, si usted tiene alguna idea, déjelo por acá sus comentarios, luego yo lo leeré y en los próximos estudios estaremos hablando y exponiendo las ideas de aquellas personas que por acá a su vez pues participan. Porque el Evangelio no es una dictadura. Todos nosotros tenemos oportunidad de hablar y de exponer nuestro punto de vista y ser escuchados. Para eso estamos como hermanos para compartir. Pero también, amado amigo, ya que nos estamos despidiendo, te dejamos pues el llamado. Dios les bendiga, Dios les guarde.